Bueno, chicas, pues hoy vamos a dar un respirito del Evangelio de Juan y vamos a ver otro estudio. Ya después seguiremos la semana entrante, primeramente Dios, con el capítulo 18 que nos toca del Evangelio de Juan. Y hoy veremos un estudio que se llama La sabiduría de Salomón. Antes voy a dar gracias. Señor, te queremos agradecer esta mañana que nos das oportunidad de estar reunidas en tu nombre para aprender de tu palabra. Te queremos agradecer, Señor, todas las bendiciones, la protección que nos has dado, Señor. Agradecemos pues que estén bien los familiares de Claudia, Señor, que no haya pasado a mayores. Y también te quiero agradecer porque hoy Alessandro cumple 11 años, Señor. Te pido que lo bendigas, lo cuides en donde quiera que él se encuentre. Y todas esas oraciones contestadas que de ti recibimos, Señor, conforme a tu voluntad y en tus tiempos. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces sabemos del rey Salomón, ¿verdad? Sabemos que es hijo del rey David con Betsabé, que bueno que fue, hasta hay un dicho, ¿no? De que, para sabio Salomón. Y vamos a ver cómo él tenía esta sabiduría. El estudio, como les decía, se llama La sabiduría de Salomón. Y bueno, ¿cuántos errores y problemas nos podríamos evitar en la vida si tuviéramos una adecuada sabiduría para nuestro diario vivir, para la toma de nuestras decisiones, tanto las pequeñas cosas como las grandes cosas? Porque a veces sentimos, ay, eso es intrascendente, ¿eso qué voy a estar molestando a Dios para resolver? Pero no, dejemos todas esas situaciones pequeñas, grandes, las que sentimos que son intrascendentes también, en oración, pidiéndole a Dios, ¿no? Y contrario a lo que el mundo nos enseña, la sabiduría no la vas a alcanzar con tus estudios universitarios, ni con tus doctorados o tus maestrías y tus posgrados y eso. La sabiduría no está ahí, ¿sí? Ni porque leamos muchos libros, luego sentimos que, ay, no, es que sabe mucho, ha leído 800 libros en su vida, pero la sabiduría no está ahí. A lo mejor adquirimos conocimientos, sí, pero es muy diferente a lo que es la sabiduría. Uh-huh. Tampoco podemos obtenerla con riquezas, ¿verdad? Que digas, ay, pues yo voy a la librería y compro aquí sabiduría. No está ahí. Ni con los viajes. Adquirimos conocimientos, historia, lo que quieras, pero no la sabiduría. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esa sabiduría? ¿De dónde viene? Vamos a ver en Job 28, del 12 al 14. En medio de la Biblia, exacto. Antes de los Salmos. Job, Salmos, no es cierto. Job, Salmos, Proverbios. Vamos a Job 28, versículos 12 al 14. ¿Qué dice? ¿Ya están? Sí. Mas, ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí. El mar dijo, ni conmigo. Fíjate, aquí Job declara que la sabiduría no se puede encontrar en la tierra de los vivientes, ¿sí? Ninguna cantidad de esfuerzo humano que tú pongas puedes llegar a tener la sabiduría por tu propio esfuerzo. Para nada. No puede tener precio tampoco, ni como decíamos, no se puede encontrar en el mundo, no se compra tampoco. Y para quienes no comprenden la importancia de la palabra de Dios, es natural que busquen la sabiduría en otras cosas, ¿sí? En otras fuentes, a lo mejor en ciertas teorías o ciertos filósofos o científicos o ciertos líderes. Y tú crees que ahí está esa sabiduría que te va a ayudar a vivir en tu vida diaria. Y no está ahí. Vamos a ver ahora Job, el mismo 28, pero los versículos del 20 al 22. ¿Qué nos dice? Nuevamente dice, ¿de dónde, pues,
¿Vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los ojos de todo viviente, y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. Sí, Job sabía que la sabiduría no se encontraba aquí en la tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la sabiduría solo se obtiene de Dios mismo. Y en los siguientes versículos, si los queremos leer de Job 28, los siguientes versículos que son del 23 al 28, dice, Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar, porque Él mira hasta los confines de la tierra y ve cuanto hay en el cielo. Al dar peso al viento y poner las aguas por medida, cuando Él dio ley a la lluvia y camino al relámpago de los truenos. Entonces la veía Él y la manifestaba. La preparó y la descubrió también. Y dijo al hombre, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y apartarse del mal la inteligencia. La verdadera sabiduría pertenece a aquel que es el Creador omnipotente, ¿sí? Solo se puede encontrar en Él. Y aquí cuando habla del temor del Señor, acuérdense que es un temor reverente, de querer agradar a Dios. No es temor de que, ay, Dios me va a castigar. Es un temor reverente hacia Dios, ¿sí? Es un respeto hacia Él. Sintiendo, reconociendo todo su poder y toda su majestad. Entonces, desde el día que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, adquirimos ese precioso tesoro que se llama sabiduría. Y en Jesús está esa sabiduría escondida, digamos, ¿sí? Colosenses 2:3. Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Capítulo 2, versículo 3. Colosenses 2:3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús está toda esa verdad necesaria para la salvación, para la santificación, para la glorificación. En Jesucristo está. Y cuando dice aquí, está escondida, no es que ahí está escondida para que tú no la conozcas, es para que la busquemos, para que la encontremos, ¿sí? Entonces, pues todo empieza cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y decidimos asirnos al Salvador. Reconocer que no podemos nosotros en nuestras propias fuerzas y que necesitamos un Salvador. Y aceptamos a Jesús en nuestro corazón. En Proverbios 1:7. Salmos, Proverbios. Proverbios 1:7 nos dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿sí? Y tú podrías decir, es que en nuestros tiempos tenemos acceso a tantas cosas, ¿verdad? Y al doctor Google le pico y ya me informa de lo que yo quiera saber. Sí, hay mucho conocimiento, efectivamente, en abundancia, pero poca sabiduría. Poca sabiduría, porque la sabiduría implica más que simplemente saber mucho. La sabiduría es una actitud que afecta cada aspecto de nuestra vida, ¿sí? Y como dice el versículo, la base de la sabiduría es el temor del Señor. Es honrar y respetar a Dios, admirar su poder y obedecer su palabra, ¿sí? Y ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón,
eso debe crecer y apoderarnos de ella. ¿Cómo? Pues con la lectura de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a conocer todo lo que Dios tiene para nosotros, esa sabiduría de Dios, si no vamos a su palabra? Necesitamos ir a su palabra. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Segunda de Timoteo, muy atrás. Sí, en las En las T's. Está Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15 al 17. Y dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí perfecto no es de que seamos inmaculados, perfecto en el sentido de maduros. Y sabemos que pues la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es un libro inspirado por Dios. Es confiable. Debemos leerla y no nada más leerla, memorizarla. Y no nada más memorizarla, sino aplicarla también a nuestra vida. Porque un conocimiento, el conocimiento que nosotros tengamos de la Escritura, nos ayuda a discernir entre las enseñanzas verdaderas y las falsas. Nos enseña cómo debemos vivir. Nos enseña también cómo ser salvos. Nos ayuda a conocer a Dios. No es nada más estudiar la Biblia para tener más conocimiento y saber, sí, porque la Biblia se divide en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y el libro tal libro se encuentra en tal parte. No nada más es eso. No es nada más para aumentar nuestro conocimiento o para estar rebatiendo argumentos teológicos con alguien. No. Debemos estudiar la Biblia para saber quién es Dios y cómo llevar a cabo la obra de Cristo y para fortalecer nuestra fe. No sé si tú antes de recibir a Cristo habías leído la Biblia, probablemente sí, ¿verdad? Porque en la prepa, cuando en literatura universal, seguro la llevas y aprendes de cuántos libros hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y a lo mejor te sabes todos los nombres de los libros, pero no se trata de eso, se trata de realmente conocerlo y de sacar esas enseñanzas, esa esencia que tiene la Biblia. Y bueno, hubo en tiempos antiguos, como decíamos de Salomón, ese rey famoso que había adquirido la sabiduría a través de la realidad de un Salvador venidero. Dios lo prosperó grandemente, como no ha habido otro como él. Vamos ahora a las crónicas, al Antiguo Testamento, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 23 al 25. Dice, y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová en lugar de David su padre, y fue prosperado, y le obedeció todo Israel. Y todos los príncipes y poderosos y todos los hijos del rey David prestaron homenaje al rey Salomón. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel, y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes en todo Israel. ¿Sí? Salomón superó a su padre David en riqueza y en esplendor, y David le había transmitido esos valores espirituales a Salomón. ¿Se acuerdan de David, que es llamado un hombre conforme al corazón de Dios?
¿sí? No quiere decir que haya sido perfecto y que no haya hecho cosas que no debió haber hecho, pero él siempre tenía ese arrepentimiento y siempre iba a Dios, clamaba a Dios, ¿sí? Entonces, de Salomón, ¿dónde radicó el secreto para llegar tan lejos y ser tan grande? A ver, ¿dónde está? ¿Cómo lo logró? Primero, sabiendo que podía adquirir la sabiduría que venía de Dios, sabiendo que solo esa era la sabiduría que él podía adquirir. Salomón escuchó esto y reconoció al Dios verdadero. En el capítulo anterior de Crónicas que estamos. Sí, vamos a estar mayormente en sí, vamos a estar mucho en Crónicas y Reyes. Ahí tú. Vamos a estar viendo varios versículos de los libros de Crónicas y de Reyes. Ahorita vamos a Primera de Crónicas 28, es el capítulo anterior en el que estábamos, versículo 9. Fíjate lo que le dice David. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. David le está diciendo a su hijo que sea completamente honesto con Dios, que viviera dedicado a él, ¿sí? Y aquí como dice, ¿no? Y no tiene sentido tratar de esconder lo que hacemos o incluso nuestros pensamientos, porque Dios los conoce perfectamente. En segundo, o sea, aparte de que adquirió la sabiduría sabiendo que solo venía de Dios, él no se detuvo en únicamente reconocer al Dios vivo, sino que lo hizo el Señor de su vida. Él corrió a Dios como la única manera de poder salir adelante. Lo vemos en Primera de Reyes. Primera de Reyes 3, vamos a ver, Primera de Reyes 3. La primera partecita, o sea, es Primera de Reyes 3a. La primera parte que dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Sí, Salomón amó a Dios con todo su corazón. Y la prueba de esto lo vemos en la actitud humilde y sincera que él tuvo. Ahora sí, en Primera de Reyes, pero en el mismo capítulo 3, el versículo 5, dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Sí? Si Dios nos dijera a nosotros, pide lo que quieras que yo te dé, ¿qué le pediríamos? Salud. Tantas cosas, ¿verdad?, que pediríamos antes. Y ahora que tenemos a Cristo en nuestro corazón y que nos ha regalado esa vida eterna, qué bonito lo que dijiste, Blanquita, ¿sí? Fortaleza espiritual, sí, más que otras cosas, ¿no? Y fíjate lo que pidió Salomón. Primera de Reyes 3, 6 y 7, los siguientes versículos. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Aquí él está reconociendo que, ¿cómo voy a gobernar yo a todo este pueblo, no? Cuando a Salomón se le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa que quisiera en el mundo, pidió sabiduría. Sabiduría
para poder guiar a su pueblo y para tomar las decisiones correctas. Ay, ¿cuántas veces no debiéramos nosotros estar pidiendo constantemente tomar las decisiones correctas? Esa misma sabiduría, ¿sí? Salomón le pidió a Dios entendimiento para realizar su trabajo. No le está diciendo que haga el trabajo por él, ¿verdad? Salomón era muy joven y reconoce su falta de experiencia para ser rey. Reconoce que aunque tiene todo el poder humano en su mano, este poder vino de Dios y no de su propio esfuerzo. Porque Dios es el que muda los tiempos, crea reinos, pone gobernantes, y para Él la gloria y el honor de todo lo que hacemos, de todo lo que somos. Primera de Reyes 3, seguimos con los siguientes versículos, el 8 y el 9. Dice, y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón tiene temor y en su humildad pide a Dios por un corazón entendido, para discernir entre lo bueno y lo malo. Salomón, fíjate, aquí ya tenía suficiente sabiduría para pedir lo que era correcto. Él no está pidiendo ganar todas las batallas y que yo sea muy rico y que toda la gente me admire. No, está pidiendo sabiduría. Y volvemos con esa pregunta. ¿Cuántas veces yo le estoy pidiendo a Dios sabiduría? Pocas veces se la pedimos, ¿no? ¿Y qué nos dice Santiago 1, 5 y 6? Esta es falta de sabiduría. Exactamente. Hebreos, Santiago, casi Muy atrás. al final. Santiago capítulo 1, versículo 5 y 6. Si tienen frío, cierro puertas, ¿eh? No, la señora creo que tenemos que... para que no se haga chiflón. Santiago 1, 5 y 6 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Y aquí nuevamente cuando se está refiriendo a esa sabiduría, no es nada más a que tengamos conocimientos, no, sino a la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Cuando necesitemos esa sabiduría, pues pidámosela a Dios. Aquí el versículo nos lo está diciendo, y el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, ¿sí? Pedirle a Dios y Él nos dará su sabiduría para tomar las decisiones correctas, para hacer lo correcto, para vivir de una manera que glorifique a Dios, ¿sí? Pidiendo con fe, no nada más dudando, como dice el versículo, no, yo pido y, ay Señor, pues sí, sí será. No, pidiendo con toda la fe, con esa confianza que tenemos, con esa esperanza y esa tranquilidad de que Dios es soberano y que Dios nos escucha y nos la va a dar. Porque la sabiduría que necesitamos es práctica, es para ponerla, no se trata nada más en conceptos, teorías, no, sino para aplicarla en cada aspecto de nuestra vida. Es divina. La sabiduría de Dios es más que sentido común, más que eso, ¿sí? Empieza como respetando a Dios. Nos dirige a vivir realmente bajo la dirección de Dios
y nos da capacidad para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pedirle sabiduría a Dios es pedirle que nos conformemos a la imagen de Cristo. Los siguientes versículos de Primera de Reyes, regresamos a Primera de Reyes 3, 10 al 13. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 10 al 13. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese eso. Y le dijo, porque has demandado esto, y no pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio, he aquí, yo lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Fíjate, Salomón pidió esa sabiduría en vez de riquezas, y Dios también le dio las riquezas y le dio una larga vida. Porque si ponemos nada más la mira en las riquezas de este mundo, pues no está ahí, no somos sabios a estar pidiendo esas cosas, ¿sí? Esa riqueza nada más nos traerá insatisfacción, porque aunque pidamos todo lo que deseamos materialmente, siempre desearemos algo más. Y ya te lo concedió Dios, ya lo tienes, y siempre quieres más y más, y nunca hay llenadera, ¿no? Sin embargo, si Dios toma la prioridad en nuestras vidas, Él satisfará las necesidades más profundas. Las necesidades, no los caprichos que queremos, no las cosas, nuestras necesidades. Y Salomón recibió de Dios un corazón sabio y entendido, pero ahora le correspondía a él aplicar esa sabiduría a su vida y al gobernar su nación también. Y Dios se agrada de que le pidamos conforme a su voluntad. Cuando lo hacemos, Él nos da más abundantemente de lo que pedimos y lo que entendemos. Pero recordemos que siempre es conforme a su voluntad, no a la mía, porque Él sabe lo que es mejor para mí. Él sabe lo que necesito. Y Salomón lo recibió lo que pidió, y como vimos, mucho más, porque aparte de darle la sabiduría, le dio las riquezas, le dio que fuera el mejor de todos los reyes, ¿sí? Nunca hubo hombre alguno como Salomón. ¿Por qué? Porque él había pedido lo correcto. Dios le dio esa grande sabiduría. Vamos a Primera de Reyes, el siguiente capítulo 4, 29 y 30. Y 30 de Primera de Reyes 4. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y de toda la sabiduría de los egipcios. Acuérdate que los egipcios, una gran cultura, ¿verdad? Tenían renombre, eran conocidos por todo su conocimiento, por sus ciencias, por todas sus construcciones, por toda su cultura. Pero la sabiduría de Salomón era superior a todos en su patria y en el extranjero. Y recuerdan ese pasaje donde llegan dos mujeres con un niño y las dos alegan que es hijo suyo, ¿sí? Porque, entonces, el niño de uno había fallecido y entonces le cambió el hijo, ¿verdad? Y llegan ante Salomón alegando lo mismo. Entonces Salomón dice, bueno, las dos están diciendo que es su hijo. Traigan una espada y vamos a partir al niño a la mitad, y así cada una se queda con su parte. Y la verdadera madre es la que dice, no, dáselo a ella.
¿sí? Sabiendo que ella era. Entonces, pues, fíjate de qué manera resolvió esa situación, ¿no? Él tenía gran sabiduría, gran prudencia. Llegó también a ser escritor y compositor. Vamos a ver Primera de Reyes 4:32, saltándonos el versículo que está ahí, el 31. Y compuso 3000 proverbios, y sus cantares fueron 1005. El libro de Proverbios tiene muchos de estos 3000 proverbios sabios, ¿sí? Otros escritos de Salomón sabemos que están en los Salmos, el Salmo 72, el Salmo 127, el libro de Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, son libros que escribió Salomón, ¿sí? Llegó también a ser gran biólogo y zoólogo, también. Vamos a verlo en el versículo 33, el siguiente, ¿cómo dice? También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Salomón investigó y enseñó acerca de toda esa vida vegetal y animal. Y su sabiduría, como vimos, llegó a expandirse por toda la tierra conocida. Y su fama era muy grande. Lo vemos también en el siguiente versículo de Primera de Reyes 4:34. 4:34, el siguiente versículo del que estamos, que dice: y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría, ¿sí? Adquirió tal fama que muchos visitantes importantes acudían de lugares lejanos para aprender de la sabiduría de Salomón. Pero más importante, su sabiduría fue utilizada para que los pueblos cercanos y lejanos conocieran al Dios de Salomón. Primera de Reyes, ahora vamos al capítulo 10, versículos del 1 al 9. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1 al 9. Dice, vamos a ver el capítulo de la reina de Sabá, visita a Salomón, dice: oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia, y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía, hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Y fíjate lo que dice aquí: Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová, amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia.
La reina de Saba como que no creía todo lo que decían de Salomón. No, pues yo voy a ver si es cierto, ¿sí? Fue a verificar por sí misma si era cierto todo lo que había escuchado de Salomón. Y cuando ella se dio cuenta de la magnitud de su sabiduría y sus riquezas, como dice el versículo, se quedó asombrada. La reina estaba dispuesta a atribuirle al Dios de Salomón el crédito de la sabiduría que él tenía, ¿sí? Fíjate, la reina había venido para ver la gloria de Salomón y en el proceso encontró la gloria del Dios de Salomón, ¿sí? Y reconoce que es de Dios. No era porque Salomón hubiera estudiado mucho, no, era porque Dios se lo había dado. Y la reina de Saba conoció al Dios vivo por la sabiduría de Salomón. Y otros reyes también la conocieran, y lo vemos en el segundo de Crónicas 9:23. Segunda de Crónicas, capítulo 9, versículo 23. Dice, y todos los reyes de la tierra procuraban ver el rostro de Salomón para oír la sabiduría que Dios le había dado, ¿sí? Y en esa sabiduría nosotros, ¿qué pues le estamos pidiendo a Dios? Y también, ¿cuál es el propósito de las peticiones que le hacemos a Dios? Le estamos pidiendo que mucha gente conozca a Jesús, que el Jesús que ahora tenemos en nuestro corazón. Fíjate, con su sabiduría, Él hizo que otros reyes conocieran de Dios, ¿sí? Porque cuando nuestras peticiones son conforme al corazón de Dios, Él añade más de lo que pedimos. Así como a Salomón no solamente le dio sabiduría, a nosotros también, ¿sí? Si le pedimos sabiduría, Él nos da mucho más de lo que esperamos. Salomón no había pedido por riquezas y poder, sino solo por sabiduría. Y Dios le dio riquezas, cual nunca él se había imaginado. Segunda de Crónicas, también, en el mismo capítulo 9, pero ahora los versículos 13 y 14. ¿Otra vez? Sí, pero Segunda de Crónicas 9, versículo 13 y 14. El peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro, sin lo que traían los mercaderes y negociantes. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. Y si te saltas al versículo 17, de ahí mismo, del 17 al 22, hizo además el rey un gran trono de marfil, lo cubrió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro fijado al trono, y brazos a uno y otro lado del asiento, y 2 leones que estaban junto a sus brazos. Fíjate, era tal su riqueza, tenía tanto oro que la plata en esos tiempos no era apreciada. ¿Y por qué no nos apoderamos también nosotros de esa sabiduría de Dios? ¿Sí? Es sencillo, solo es pedírsela. Y está todo en Jesús y en el poder de su palabra. Ahí encontramos esa sabiduría. Y bueno, a lo mejor alguien todavía no tiene ese Jesús vivo en su corazón, el que transforma nuestras vidas y cuando lo hemos hecho nuestro Salvador, y no nada más nuestro Salvador, el Señor de nuestras vidas, el que nos regala la vida eterna, ¿sí? Porque es necesario, de nada nos sirve que intentemos leer la Biblia si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, porque no vamos a entender mucho. Vamos a saber qué sucedió y todo, pero no vamos a sacar esa enseñanza, ¿sí? Entonces,
Vamos a ver qué nos dice el último versículo que vemos hoy en Mateo 12, 42. Mateo 12, 42 dice: La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón, en este lugar. ¿Sí? Y como vimos, la reina había venido a conocer la gloria de Salomón y conoció la gloria de Dios en Salomón. Entonces nosotros también tengamos esa sabiduría para hacer que otras personas conozcan a Dios, conozcan a Cristo. Y pues este es el estudio que tocaba hoy compartir. Es pequeñito, pero se me hizo muy importante porque sí, pues sabemos de los personajes de la Biblia y sabemos, sí, el rey Salomón, te digo, mi mamá usaba mucho ese dicho, ¿no? De que para sabio Salomón, pero yo no sé si realmente conocía la historia de Salomón y cómo había adquirido esa sabiduría, ¿no? Porque y recordemos, no es lo mismo ser inteligente que tener sabiduría. Ser inteligente es que tú puedes adquirir conocimientos fácilmente, pues sí, pero ¿qué tan sabio estás siendo? Ahí es donde, no es lo mismo. Entonces pidámosle a Dios, como vimos en el versículo de Santiago, tener sabiduría en todo. No nada más para las cosas difíciles, para lo que esto sí está muy complicado. También esas cosas sencillas, porque Él nos lo va a dar. Nos da esa sabiduría que solo la vamos a encontrar en Dios, en Cristo, en su palabra. Y tenemos que ir a ella. Pues chicas, este es el estudio. Voy a dar gracias. Señor, te queremos dar muchas gracias por la enseñanza que nos has mostrado esta mañana, de cómo tenemos que pedir sabiduría, la sabiduría que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Porque con ella podemos distinguir las enseñanzas verdaderas, las tuyas, de las falsas, Señor, que nos ofrece el mundo. También, Señor, con esa sabiduría, pues tú nos guiarás de manera correcta para dirigirnos en nuestro diario vivir, Señor. Ayúdanos, danos esa fortaleza y danos esa paciencia también, Señor, y la valentía para llevarles a otros tu palabra, Señor, para que otros conozcan también de ti. Haznos sabios, Señor, conforme a tus enseñanzas, conforme a tu voluntad, Señor. Te queremos agradecer por este estudio que tuvimos en esta mañana y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.